Buenas tardes, buen día a todas las personas que nos siguen en este espacio de Ciudadanía Enfocada, que como todos ustedes saben organiza la Asociación de Universidades Populares de Extremadura de la mano de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es quien nos apoya en el proyecto Acción ODS para poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Como ustedes saben, la situación de la pandemia, el hecho de que no hayamos podido sentarnos juntos y vernos, pues nos ha obligado o nos ha invitado a que utilicemos herramientas virtuales, herramientas tecnológicas, herramientas de comunicación que nos permitan compartir con ustedes de forma fácil. Nuestro objetivo en este encuentro que desarrollamos, como saben, es acercarles a los objetivos de desarrollo sostenible de una forma diferente, acercándoles realidades y experiencias que están pasando en distintos puntos del mundo y que muestran claramente que sí es posible hacer las cosas de otra forma y conseguir otros resultados. Como diría la frase típica, si quieres que los resultados sean distintos, haz las cosas de otra forma. Hoy me siento especialmente afortunado porque tengo la suerte de compartir con una persona muy importante en Extremadura. Seguro que muchos extremeños lo conocen. Nuestro amigo Ricardo Román, que es una persona que perteneció a aquel equipo que lanzó, nada más y nada menos, y que ilustró e inspiró el plan de alfabetización tecnológica, todo lo que fue la sociedad de la información que pasó en Extremadura y que tan buenísimos resultados dio. Recordarán el Linux, el software libre que aún todavía se está utilizando y obviamente la realidad que está pasando ahora mismo en los NCC de Extremadura con más de 75 centros y qué duda cabe que todo lo que está pasando también con los círculos FAD y con todo el movimiento tecnológico que está pasando en nuestra comunidad. Él es Ricardo Román, que junto con Fernando Flores, también muy recordado, y desde aquí le mandamos un saludo, pues lideró ese proceso. Ricardo Román es director del Colegio Alberto Bezgana, está en Chile, bien digo. Él es profesor de filosofía. Para aquellos que dicen que la filosofía ya no ocupa ningún lugar, creo que se van a dar cuenta de que están muy equivocados. Él es profesor de filosofía, como diría mi padre, un maestro más. Es experto en coaching de alta dirección y también experto en tecnologías de la comunicación. Ricardo, encantado, agradecido de que estés aquí con nosotros esta tarde, esta mañana para ti. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto escuchar el acento extremeño, estar conectado con ese lugar tan bonito que tengo, tremendo recuerdo de hace ya casi 20 años, que he ido otras veces más, he ido un par de veces más, he estado con ustedes y me encanta seguir conectado y que colaboremos. Me trae excelentes recuerdos y sobre todo sueños de hacer cosas juntos en el futuro. Pues estoy seguro de que así será y así lo espera uno, ¿no? Yo estoy hoy, si tuviera que pedir un deseo, diría que este sea el principio de una larga historia que nos permita trabajar juntos, que nos permita inventar juntos. Para mí será y es un honor el poder estar a tu lado y sobre todo sentirnos. Somos miembros también de Kairos, que también es una gran plataforma que nos puede ayudar a seguir avanzando en esto de la innovación educativa, en esto del cambio de paradigma educativo, ¿no? O sea, un palabroto, paradigma del cambio educativo o paradigma educativo. ¿Qué es esto del nuevo paradigma educativo? Ya, lo voy a tratar de explicar según yo lo entiendo y lo más simple posible, que básicamente la escuela y ya la institución educativa se crearon en otro momento histórico, sobre todo en el momento cuando explotó la sociedad industrial. Se necesitaba formar mucha gente para cargos técnicos y se formaron unas escuelas que eran muy disciplinadas, muy todas ordenadas, y se transmitía conocimiento lo más rápido posible, de una manera casi como una fábrica. Eso funcionó 100 años y creó toda una cultura. De hecho, fue muy bueno porque gracias a eso tenemos la clase media en España y en otros países, que mucha gente que llegó a ser profesional, técnico, gente administrativa, tuvo un papel muy importante en muchas cosas del desarrollo de los países, pero eso ya se acabó con la sociedad del conocimiento, con Internet, con la tecnología. Hoy día se necesita otro tipo de escuela que sea mucho más flexible, que enseñe otro tipo de habilidades y que enseñe sobre todo de otra manera.
que las personas aprendan a vivir de otro modo, a aprender de otro modo. Y eso se llama un paradigma, porque todo lo que está organizado en una escuela se entendía de otro modo, antiguo. Había jerarquía, el profesor sabía más, el profesor mandaba, el profesor hablaba, los niños escuchaban. Todo eso es un paradigma que ya se agotó y hoy día necesitamos tener otra manera de organizar la escuela. Y eso estamos nosotros probando con algunos éxitos ya, que estamos muy contentos. Y que hay que acercar mucho más la escuela a cómo es el mundo, a cómo van a vivir el mundo los estudiantes, los niños, los jóvenes. Y en eso estamos nosotros. Y es porque efectivamente uno se pone a mirar, se asoma a la ventana de Internet, la página web o en los artículos que estáis compartiendo, las experiencias que estáis compartiendo, y efectivamente se ve claramente que vuestras metodologías son diferentes, ¿no? Son distintas. Otra forma de hacer, otra forma. ¿Y exactamente en qué consiste esa otra forma de hacer? Sí. Es bien curioso porque parte de lo que nosotros partimos haciendo un proyecto ya hace unos 8 años y mucho de lo que empezamos a hacer fueron intuiciones que de hecho descubrimos en mismo Extremadura trabajando con ustedes, de la manera como la gente aprende de manera experiencial, haciendo, jugando. Y así hicimos con los primeros emprendedores, las primeras gente de los centros del conocimiento. Y eso lo empezamos nosotros a experimentar. Nosotros en el fondo tenemos por decirlo así, un modelo, una teoría de innovación que consiste en buscar maneras nuevas de hacer, traerla al colegio como pequeño experimento y si funciona, lo masificamos. Y así lo hemos ido haciendo, fuimos construyendo una especie de rompecabezas, consiguiendo las piezas y se ha ido cada vez más completando a partir de estas pequeñas experiencias. Y en el caso nuestro, hemos ido avanzando. Partimos del supuesto que la educación o el aprendizaje no ocurre como transmisión de conocimiento, sino como desarrollo de habilidades, desarrollo de capacidades en la experiencia, haciendo. Entonces, la manera que el profesor tiene que hablar, tiene que exponer, eso lo hemos ido cada vez más reduciendo y ampliando que los estudiantes tomen el protagonismo del aula y del aprendizaje en general. Y para eso hay que tener otro repertorio. Y lo hemos hecho con mucho apoyo de las tecnologías. Y una cosa curiosa que nosotros somos considerados innovadores, inventores, pero estudiando un poco, que también lo hacemos mucho, descubrimos que ya esto lo había dicho María Montessori hace más de 100 años, Piaget hace 60, Simon Papert hace 40, y resulta que lo que no han tenido ellos la fuerza de eso es transformarlo en un nuevo paradigma. Pero ya viene una tradición, nosotros somos herederos de esas tradiciones y también nos están ayudando a ir consolidando los aprendizajes que queremos. ¿Podemos poner algún ejemplo concreto de qué sería un Sí. prototipo que sea masificado? Sí. Por ejemplo, nos damos cuenta que hay una disciplina que se llama aprendizaje basado en proyectos, donde el profesor plantea algún desafío en torno de un aprendizaje, por ejemplo, entender cómo funcionan las células, entender cómo funcionan los terremotos, entender en qué consiste el cambio climático. Y eso se reúne un grupo de estudiantes, empiezan a investigar y no solamente producen un documento, sino también inventan un prototipo basado en las herramientas tecnológicas que tenemos, como los Circular Fab de ustedes. Entonces los estudiantes pueden hacer un simulador de terremoto en una cortadora láser con una placa Arduino y al final no solamente aprenden qué es un terremoto, sino también aprenden cómo a programar, aprenden electrónica, aprenden a diseñar y hacer corte láser y eso lo hacen en equipos. Entonces, se motivan más, se entretienen más, pero además desarrollan habilidades de gestión, habilidades de programación, de manejo del tiempo. Entonces, todo eso pasa. Entonces, el estudiante es el personaje más activo del aprendizaje. Esa es una, por ejemplo. Diríamos que, como bien has dicho, a la hora de masificar todo este aprendizaje es llegar a la familia, llegar al territorio, o en estos términos estamos hablando, Ricardo. También es lo mismo así, claro. Entonces, mira, primero, otro ejemplo. Nosotros descubrimos que estaba la robótica educativa hace ya unos 10 años. Nos acercamos a un lugar, a una fundación que lo hacía, y nos hicimos amigos de ellos, contratamos a una persona y empezamos a comprar unos pequeños robots que, entre paréntesis, es muy barata la economía, la tecnología de fuente abierta, como la que ha trabajado Extremadura, es muy económica, entonces se puede acceder. Compramos los robots, hicimos un primer taller, los niños se entusiasmaron y después lo transformamos en parte del currículum de todos los cursos. Y hoy día programan los niños desde los 4 años hasta los 18 años, saben programación, distintos niveles para cada edad.
pero ya para ellos no es cercano. Ahora, sí, la familia, por ejemplo, este viernes, mañana, vamos a hacer la Navidad Maker, donde invitamos a todas las familias que vienen a construir en las máquinas, construyen en madera árboles de Pascua y ellos los pueden pintar o los pueden grabar con la cortadora láser. Entonces, hacemos que las familias se puedan imaginar el mundo para el cual estamos preparando a los estudiantes. Si yo a una familia le empiezo a hablar de robótica, de impresión 3D, a veces creen incluso que estamos mintiendo, porque no se lo imaginan, no tienen por qué imaginárselo. Entonces, pero una vez que vienen acá, lo ven, nosotros les contamos para qué sirve, qué se está usando en el mundo, se entusiasman mucho y empiezan ellos mismos a motivar a sus hijos para que lo usen y para que sigan en el colegio y terminen el proceso. Nuestros estudiantes no necesariamente van a terminar la escuela y no necesariamente tampoco van a entrar a la universidad. Pero con este tipo de cosas, muchos se sienten a los 12 años, saben que van a ser ingenieros, pero van a ser un tipo de ingeniero para el futuro, no un ingeniero para el pasado. ¿Y cómo se casa esta nueva metodología, esta nueva forma, este nuevo modelo de aprendizaje con los rigores, permítame la expresión, cuadrados, de los modelos de los currículum educativos, ¿no? Es decir, sí, cualquier escuela o cualquier centro de enseñanza, desde su ministerio le exigen tales materias, tales exámenes, tales notas. ¿Cómo conseguimos casar esto, este modelo de aprendizaje mucho más, bueno, absolutamente rompedor y diferente, como bien has dicho, de aprendizaje grupal, de investigación, de experimentación, donde el error también forma parte del aprendizaje, lógicamente? ¿Cómo se casa con ese sistema cuantitativo del 5, del 4, del 7, del 10, del sobresaliente o el notable? Claro, hay dos cosas que los profesores, no tanto, ni siquiera porque lo exija tanto el Ministerio de Educación, sino porque los profesores están formados culturalmente para eso. Uno es para pasar materia, transmitir contenidos, que le llamamos acá cobertura curricular, y otro es poner calificaciones, poner notas. Esas dos cosas son como básicas del trabajo del profesor. Entonces, hacer que un profesor entienda que eso no es lo más importante toma un tiempo. Entonces, pero otra ventaja que tenemos es que el ministerio es tan grande, una máquina burocrática tan grande, y hay tantos colegios que tampoco nos pueden controlar en detalle todo lo que hacemos. Entonces tenemos espacios grandes nosotros también de hacer cosas con autonomía. Podemos usar los tiempos, podemos usar parte de las clases. Entonces, sobre todo nosotros hacemos mucha asociación con los profesores y ellos nos van ayudando a buscar los momentos, los espacios donde se pueden enseñar estas cosas, donde los niños las pueden aprender. Entonces nosotros cumplimos con las notas, cumplimos con todo lo que es planificación, todo lo que es formal de las normativas del ministerio, pero todavía tenemos un tremendo espacio donde podemos ir haciendo nosotros experimentos de innovación y cambiando. Nosotros acá sí tenemos una flexibilidad, que tenemos una norma que se llama jornada escolar extendida, que nos obliga a tener ciertas asignaturas, materias obligatorias, pero nos dejan un espacio para que nosotros definamos algunas de ellas. Y nosotros creamos acá la asignatura de creatividad digital, que la tienen los niños desde los 8 años hasta los 18 años, tienen todas las semanas creatividad digital, donde aprenden a programar, aprenden a usar el Fab Lab, etc. Entonces, pero también lo que hacemos mucho, nos esforzamos que los profesores aprendan, todos los profesores de todas las asignaturas aprendan a usar estas tecnologías y la empiecen a adoptar para enseñar sus materias, por ejemplo en biología, en historia, en lenguaje. Por ejemplo, hay niños que con 8 años han programado un cuento interactivo con Scratch, que es una plataforma de educación que es gratuita. Entonces, como te decía, otros hicieron un modelo de una célula, la conectan con una placa inteligente que se llama Makey. Uno después toca un lugar de la célula y el computador te dice qué estás tocando, si es la mitocondria, si es el núcleo, etc. Entonces, todo eso los profesores también van descubriendo maneras cómo usar las tecnologías a su favor, a favor de motivar a los niños y profundizar los aprendizajes. Claro, estás hablando, lógicamente, el papel del profesor. Cuando aparecieron, cuando irrumpieron las tecnologías, por ejemplo, con la modalidad MOOC de aprendizaje MOOC, ¿no? Recuerdo que en algún momento he tenido la oportunidad de presentarlo en alguna universidad o en algún centro. Oye, mira la metodología MOOC, la oportunidad, tal. Había profesores que se echaban la mano a la cabeza. Bueno, ¿qué lugar vamos a ocupar nosotros en este tiempo de las TAC, del aprendizaje y el conocimiento, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, si nosotros no transmitimos?
lógicamente, estoy seguro que habéis tenido que enfrentaros a este gran problema, ¿no? El problema de cambiar la mente, Sí. la visión, el posicionamiento del profesor, Sí. de dejar de ser el conocedor y sabedor de todos los saberes y transmisor de los saberes únicos, a ser el inspirador, el motivador, el acompañante, y adaptado incluso a tecnología. Entiendo que eso ha sido un proceso complicado, ¿verdad? Eso se llama transformación cultural o cambiar la mentalidad, que toma tiempo y toma un esfuerzo, pero hemos avanzado muchísimo en eso, y porque los profesores al principio les produce temor, porque piensan que las tecnologías son más difíciles de lo que son, pero pronto se dan cuenta que son muy fáciles de aprender. También les da temor porque piensan que van a perder la autoridad en el aula, y se dan cuenta que es mejor tener una relación horizontal con los alumnos y pedirle ayuda, y es mucho más fácil llevar un aula que está tratando de imponerse todo el tiempo. También les da temor porque los alumnos van a descubrir que hay cosas que no sabe el profesor, y también se dan cuenta que no tienen por qué saberlo todo, y a veces los alumnos funcionan mucho mejor cuando ellos les enseñan algo al profesor. Aprenden todos más. Entonces el profesor empieza a tener menos temor porque no tiene que saberlo todo, no tiene que trabajar tanto, los alumnos le ayudan a hacer la clase, entonces se transforma en algo hasta divertido. Pero sobre todo un cambio de mentalidad, también tiene que tener un cierto repertorio de habilidades sociales, emocionales, para poder organizar la sala de otro modo, pero eso se aprende, eso es técnico, se puede aprender, uno le hace clases de esos cursos, pero básicamente entender esto y empezar a probarlo poco a poco. Nosotros tenemos esta lógica que yo te decía de experimentar, hacer pequeños experimentos, es mucho más eficiente que hacer una declaración general para todo, porque ahí es donde se cometen errores innecesarios. Entonces, y lo otro que tú ya lo mencionaste, nosotros uno de los principales lemas que tenemos acá en el colegio es que está permitido equivocarse, está permitido cometer errores. Casi que el que comete error se le da un premio, porque si los profesores no tienen la libertad para experimentar, y cuando uno experimenta comete errores, nunca van a querer experimentar, nunca van a querer inventar nada nuevo. Entonces ellos tienen que tener la seguridad que se van a equivocar y van a tener el respaldo del colegio para poder resolverlo, porque tampoco nunca son crímenes, son errores que son pequeños. Entonces, pero es la manera de aprender. Si uno en la vida se aprende por ensayo y error. Entonces, eso queremos rescatarlo, y también los profesores se sienten mucho más libres cuando ocurre eso. Y lo otro, que nosotros hacemos mucha capacitación, por ejemplo, vamos a partir unos días más la escuela de verano, acá estamos en verano en Chile, va a empezar el verano pronto. Tenemos la escuela de verano, la escuela de invierno, hacemos mucha capacitación y somos en eso coherentes con lo que decimos. Las escuelas de capacitación son muy prácticas, muy lúdicas, muy divertidas, o sea, hacemos que los profesores aprendan jugando, aprendan haciendo, porque es la manera como se aprende. Y lo último, que premiamos mucho, reconocemos mucho. O sea, los profesores necesitan y merecen mucho reconocimiento. O sea, trabajar acá en Chile con 40 niños en un aula es algo muy complicado. Ahora, mucho tiempo estuvieron haciendo clases desde sus casas, por videoconferencias, y es un esfuerzo tremendo. Así que nos preocupamos también de reconocerlo y premiarlo. Significa, por lo tanto, que para ser profesor o maestro de tu centro, un profesional de la educación necesita pasar por un proceso de adaptación, de reciclaje, de capacitación en competencias genéricas, blandas, soft skill, emprendimiento, ¿no? ¿De esto estamos hablando? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, cuando contratamos profesores nuevos, que a veces tenemos que contratar, buscamos más bien cuál es el carácter que tienen, más que sea muy erudito. A veces un profesor que ha estudiado demasiado, que sabe demasiadas cosas, es más bien como un catedrático de la universidad, y para un colegio no da resultados. Acá tiene que ser, buscamos gente más motivadora, gente que quiera tomar riesgos, gente que le guste jugar, y las cosas que no sepa las puede aprender, y ahí estamos permanentemente capacitando, formando. Pero ciertamente que nosotros no tanto que los formamos al inicio, sino que durante. Entonces estamos en permanente capacitación, tanto trayendo tecnologías nuevas como repertorios nuevos de práctica al interior del aula, así como te decía, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en juegos, etcétera. Entonces también hacemos mucha práctica de pausa en el aula, pausa activa, en que los profesores le enseñan a los niños o a meditar o a hacer yoga. Porque también acá se hace yoga, los niños practican yoga desde los 5 años, o los 4 años a veces, y eso después lo seguimos haciendo durante el aula, cuando una clase es muy larga, hacemos una pausa, los niños hacen yoga en el asiento,
algunos hacen también todas las semanas en una clase de yoga completa, pero estamos siempre preocupados también de la educación emocional. O sea, no solamente se educa el intelecto en un colegio, también se forma emocionalmente a los estudiantes, que quizás es lo más importante. O sea, para aprender hay que tener un tipo de emociones. Y eso hoy día en la vida va a tener que ser así, con toda la incertidumbre, la confusión, la velocidad. Vamos a tener que tener mucha, mucha fortaleza emocional. Y estamos preocupados nosotros también de desarrollar esas capacidades. Porque al final de todo esto, al final el esfuerzo que realmente estáis haciendo no es ni más ni menos que preparar a personas con capacidad de respuesta ante la realidad líquida, volátil, no sé cómo llamarle, al menos cambiante que estamos viviendo. Y de respuesta y sobre todo de anticipación. Tú has nombrado un par de veces el emprendimiento. Claro, y el emprendimiento justamente es inventar mundos nuevos. Entonces, claro, damos como un contexto, vamos a estar en un mar agitado, vamos a navegar en un mar agitado el resto de la vida. Entonces, claro, también es importante adaptarse, pero sobre todo anticiparse. ¿Qué mundos nuevos podemos traer nosotros a la vida? Y eso a veces es lo más motivante, lo que produce más emoción a una persona es estar inventando, estar innovando, estar trayéndole nuevas aventuras a las otras personas. Entonces, se puede vivir este mundo líquido, como tú dices, este mundo confuso, a veces atemorizante, se puede vivir también con mucha alegría, con mucha pasión. Entonces, no quiere decir que se solucionen todos los problemas, pero si el problema va a existir, lo podemos acometer enojado, asustado, o lo podemos acometer con alegría. Y a veces acometerlo con alegría da muchos mejores resultados. Y por lo menos se pasa mejor. Lo digo también un poco para transmitir a la gente que nos escucha. No estamos hablando de que todo el mundo tenga que ser emprendedor, inventor y creador, ¿no? Sí estamos hablando de que todas las personas sean más felices porque hacen lo que les gusta, y en ese hace lo que les guste puede entrar cualquier profesión, obviamente. Exactamente, claro. O sea, yo puedo ser innovador o emprendedor como empleado de una empresa, como un profesor, como un médico. No quiere decir que me dedique a tener un emprendimiento yo en mi casa, un negocio, sino más bien es una forma de ser, una forma de vivir, que es inventando el mundo, haciéndome responsable de mis intereses, de mis preocupaciones, colaborar con otros, crearle valor a las otras personas. Eso se puede hacer como empleado, como artista, como político, como científico. Es una manera de ser, una cultura. Me dice que lleváis como 8 años desarrollando vuestra historia. Ya podréis mirar algunos resultados con jóvenes que, digamos, con efectos retroactivos. Es decir, podemos mirar desde lo lejos y decir, mira, nuestra primera ola de jóvenes que salieron de tal, ya son mayores, ya son adultos. ¿Qué respuesta tienen esos jóvenes? ¿Qué están encontrando? ¿Qué diferencias estáis encontrando cuando ellos salen del colegio y se encaran con la universidad, o se encaran con la vida, o se encaran con la empresa, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos algunos datos cuantitativos, pero nos gustan mucho más los datos cualitativos y de experiencia. Y primero que nada, los estudiantes se van queriendo mucho su colegio y con mucho orgullo de dónde vienen y dónde van. Tienen mucho más capacidad social de integrarse a los mundos nuevos que van, están mucho más orientados al mundo que les va a tocar vivir, de poder conectarse con otras personas, producir confianza, hacer ofertas, no andarse quejando, sino que proponer. Cosas les empiezan a pasar. Nosotros por el mundo que viven nuestros estudiantes, digamos por la configuración económica, social, no es para ellos obvio llegar a la universidad. Y en el caso nuestro, la gran mayoría llegan a la universidad y a carreras que valen la pena. Nosotros lo orientamos mucho, que busquen carreras que tengan que ver con el futuro y no con el pasado. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio, un biolab, un laboratorio de biología, un biohacking, donde los estudiantes empiezan a entender en qué consiste la ciencia y la industria de la biotecnología. Y así hay estudiantes que están estudiando en la policía, biotecnología, están estudiando en la universidad, biotecnología, con ingeniería en biotecnología, que son carreras nuevas que ni siquiera saben que existen. Programación, informática, cosas de ese tipo, y algunas vinculadas al arte también. Entonces, para nosotros son súper buenos resultados, pero sobre todo los dejamos bien orientados, digamos, ética, emocional, socialmente, para el mundo que viene.
Eso es lo que más nos importa y que trae aparejados resultados también económicos y profesionales para ellos. Pero en la base está en lo otro. Y eso también yo creo que nos está dando bastantes resultados. Nosotros estamos siempre compitiendo. Acá hay un tipo de educación que se llama técnica, que promete una cierta certificación. Y los estudiantes a veces, porque quieren terminar luego, se van a esa escuela y ahora eso lo hemos evitado y se quedan acá porque acá ven el Fab Lab, ven las impresoras 3D, ven los robots, ven que aquí hay posibilidades de futuro. Cada vez lo creen más. Construimos futuro desde haciendo presente, ¿no? Quiero decir, claro. Porque efectivamente creo que personas que se encaran la vida con esa sonrisa, con esa visión, con esa concepción global del mundo, son realmente personas muy importantes, no solamente para ellos, para que van a encontrar respuestas, sino también con su contribución a lo social, ¿no? Porque aquí el compromiso social también juega un papel importante en este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Totalmente, porque hubo un cierto discurso hace unos años que incluso estaba contaminado el emprendimiento, como que era un trabajo solitario, un trabajo egoísta, que centralmente consistía en ganar mucho dinero, que no está mal ganar dinero, o sea, está muy bien ganar dinero, pero no se hace solo, se hace en comunidad. O sea, está lleno de historias de gente que ha tenido mucho éxito como artista, como empresario, y después tiene muchos problemas en la vida. Se necesita crear comunidad, se necesita estar con otros, se necesita celebrar, se necesita colaborar, se necesita ser parte de un lugar, parte de una tierra, parte de una comunidad, parte de una familia. Entonces, y eso hay que cultivarlo porque también, por el mismo efecto de la vida moderna, de mucha tecnología, mucha aceleración, a veces se olvida eso. A veces olvidamos de compartir con los ancianos, con los abuelos, de cuidar a los niños, celebrar con los niños su crecimiento. Entonces, eso hay que recordarlo, hay que reforzarlo y nosotros nos encargamos mucho de eso, con cultura, con creatividad, con teatro. Y el teatro siempre está enfocado en rescatar las tradiciones locales. Entonces, ese tipo de cosas también hace mucho más integral a las personas. Y porque también hay un sentido como que la innovación ocurre de la nada. Y todos los innovadores siempre se han apropiado de alguna tradición que ya existía, sobre todo de las que ellos participaban. Entonces, es muy, muy, muy importante para eso, no olvidar el pasado, no perderse, y sobre todo porque mucho de la orientación que necesitamos para este mundo líquido, como le llamaste tú, viene de tener un sentido de quién soy yo, de dónde pertenezco, quiénes son los míos. Es muy, muy, muy importante. Destaco esta última parte que además me la apunto, ¿no? Todos los innovadores tienen algo, han cogido algo de la tradición. Hablamos de la tradición, seguramente también de la cultura y seguramente totalmente, de lo experiencial. Sí. La importancia de la cultura y de tener presente nuestras raíces y la pertenencia a la comunidad son muy importantes, ¿no? Curioso el caprichoso tiempo que hace lo que quiere con las manecillas del reloj, a veces va muy rápido y otras veces parece que nunca pasa, ¿no? Pues en este caso, cuando uno está bien, suele ir muy rápido, ¿no? Y curiosamente nuestro tiempo se está terminando, ¿no? Yo hay un par de preguntas que no quiero que se me pasen. Uno, ¿cómo sientes la mirada de los que vienen de fuera a asomarse por esa ventana para ver tu colegio? O sea, es muy interesante porque nosotros somos un colegio relativamente grande en Santiago, estamos en un sector de la ciudad que es más bien popular y no es de la gente con más dinero, digamos, pero nos visitan todos los colegios más conspicuos, más elegantes de Santiago, pasan por acá a ver por qué estamos haciendo lo que hacemos y les explicamos, los ayudamos, a veces los vamos a visitar. Entonces hemos hecho muchos encuentros. Nos han invitado también a universidades a explicarle a los académicos lo que hacemos nosotros. Entonces, yo lo siento que primero hay una necesidad, hay una insatisfacción de que se dan cuenta que no hay una relación entre los esfuerzos que se dedican y los logros. Hay cierta desmotivación de los estudiantes en los colegios tradicionales, se aburren en el colegio, los profesores sufren, se agobian mucho, sienten que trabajan demasiado y tienen poca respuesta. Entonces hay una necesidad grande y nosotros provocamos mucha curiosidad. O sea, tenemos mucha gente que nos sigue en las redes sociales porque nosotros vamos mucho difundiendo, tenemos una vocación tremenda, tenemos conciencia que estamos haciendo acá un invento importante y que nos interesa mucho compartirlo y colaborar con otros. Perfecto. Y
Esto es, por cierto, dicho sea de paso, estoy seguro que el Ministerio no es que no os mire porque tiene mucho trabajo, es que creo que os mira más de la cuenta y dice, vamos a dejar porque estos son necesarios que estén. Ahora cada día, cada momento estoy más seguro que os dejan por eso, ¿no? O sea, curiosamente, aquí han estado ministros de Educación hace poco tiempo, vienen autoridades con frecuencia, nos felicitan mucho y nos ven como un espacio de innovación, de renovación. No saben mucho cómo ellos poder hacerlo masificar. Nosotros creemos que sabemos y se lo ofrecemos. Porque a ellos, los ministerios de educación en el mundo se los traga la burocracia. Es muy difícil manejar un ministerio de educación. Entonces, claro, quizás la ventaja que tenemos es que somos un colegio y podemos hacer todas estas cosas. Crear toda esa infraestructura, claro, aquí hemos estado hablando de laboratorios de biología, de impresoras 3D, de construcción de árboles, de Navidad, maderas, cortadoras láser, fresadoras, entiendo que ordenadores, montar todo eso costará un pastizal, ¿no? Es que la ventaja que tiene esto es que nosotros tenemos mucha colaboración, mucha colaboración, tenemos muchas redes. Hay un mundo que le llaman el mundo hacker o el mundo abierto o el mundo de fuente abierta que existe en el mundo y está ahí, y nosotros nos hemos hecho muchos amigos de eso, y eso nos da mucha guía para conseguir tecnología muy económica. Nosotros tenemos una termocicladora, que es con la máquina con que hacen los PCR para el COVID. Tenemos una acá que a nosotros nos costó 10 veces menos de lo que cuesta una, porque es de fuente abierta. Y esa misma máquina la usan para hacer experimentos en la Estación Internacional Espacial. Entonces, eso es porque estamos metidos en redes de innovación abierta, que se llama. Entonces, open software, open hardware, y eso está en el mundo. Y bueno, y usamos Scratch, que es gratuito. Usamos Arduino, las placas Arduino, que son las placas inteligentes para hacer robots, son muy económicas. Entonces, más bien hay que tener un buen mapa de dónde están esas colaboraciones y mucha asesoría también de universidades que están dispuestas a ayudarnos. Entonces, nosotros funcionamos con los mismos presupuestos nosotros somos financiados por el Estado, por el gobierno, y funcionamos con la misma economía que cualquier otro colegio, solo que tenemos unos buenos mapas de colaboración, de ayuda, y sabemos que existe este mundo de inventores, como se decía aquí en Chile, giros sin tornillos, quizás se dice allá, que son apasionadísimos por inventar y cooperar. Y de eso nos nutrimos nosotros. Y eso nos permite poder acceder a tecnologías súper sofisticadas, pero que son de mucho acceso económico. Cambie el mundo como cambie, sea líquido, volátil, flexible o rígido, sea el mundo como sea, está claro que las personas tienen que tener su protagonismo, que el concepto de humanismo que pone en valor el talento y que pone en valor a las personas es necesario, y que tan necesaria es la persona como individuo, como la persona como comunidad, como miembro de una comunidad. Absolutamente necesario que caminemos juntos, que colaboremos y que creemos entornos favorables. Nada pasa aislado, nada pasa solo, y nada pasa solo en un lugar del mundo si no está conectado, ¿no? Ricardo Román, estaría horas hablando contigo. Te aseguro que lo intentaré. Buscaré huequitos, haré huequitos pequeñitos para no estorbarte, pero te aseguro que ha sido no estorba nada. Sí. Ha sido un auténtico placer. Yo te lo agradezco a ti, me encanta conversar, bueno, en la pasión que tenemos esto de transformar la educación, porque es la pasión porque aprendan nuestros niños, nuestros jóvenes. Yo me siento en familia en Extremadura, quiero mucha gente allá, y así que apenas encuentre una excusa para estar con ustedes, voy a estar por allá y podemos conversar en presencial. Así que feliz, y todo tiempo que tú tengas, invítame y seguimos conversando acá a distancia, con todo gusto. Invitado estás a venir a Extremadura, será un placer y un auténtico lujo poder contar con tu experiencia y con tu conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti.